No. Bueno, Juan González creo que no necesita presentación, responsable de la Unidad de Enfermedades Infecciosas del Hospital La Paz, promotor de GESIDA, la Fundación SEIM GESIDA y las cohortes de GESIDA que nos han dado muchos datos prácticos para la vida habitual. Y no es el creador de la epidemia de la coinfección por virus C, pero creerme que ha estado en todas sus etapas y ha intervenido en todas ellas. Cuando quieras, Juan. Muy bien. Muchas gracias a mis amigos, los presidentes y los moderadores de la mesa, por haberme invitado a participar en esta sesión. Estos son mis conflictos de interés y cuando me hicieron el reto de comentar qué había que hacer con estos pacientes en el seguimiento tras la cura, pues la verdad es que me creé al principio bastante confusión. Luego ya fui poco a poco centrándome y al final he consensuado en hablar de estos temas, de algo sobre la cura de la infección por virus C, para centrarme fundamentalmente en estos dos aspectos, lo que es la enfermedad hepática crónica avanzada compensada, que luego comentaremos, y las infecciones por virus C. Si tengo tiempo, porque no lo sé a ciencia cierta, pues al final haré algunas observaciones sobre algunos aspectos de diagnóstico diferencial que pueden plantear temas interesantes en estos pacientes. Bueno, de todos es conocido que hoy en día el éxito del tratamiento de la hepatitis C es muy alto y no se permite ya hoy en día tener en la práctica clínica estrategias terapéuticas que no superen este 95% de la eficacia. En el VIH tenemos datos en ensayos clínicos que cumplen este criterio, 95% de eficacia o más. Y en mundo real también superamos ese 90%, que es también lo mínimo que se le puede pedir a una estrategia terapéutica de virus de hepatitis C hoy en día. Por eso, las guías terapéuticas sobre tratamiento de la hepatitis C en general han considerado que los pacientes VIH, todos se les debe considerar pacientes que sean susceptibles de tratamiento, que se deben de emplear los mismos regímenes terapéuticos que en la población no VIH y que los únicos requisitos específicos son los que puedan tener que ver con las interacciones entre antirretrovirales y antivirales directos de eso. Nos acaba de presentar hace pocos segundos la doctora Fanciulli, nos acaba de presentar cuál ha sido la evolución de la hepatitis activa y veis que este porcentaje actualmente es bajísimo, es del 3,7% y de estos, que es el corte del 2018, seguro que más del 50%, aproximadamente el 50%, también están resueltos, porque eran pacientes que ya estaban en tratamiento o que eran pacientes que se iba a iniciar el tratamiento pronto. Sin embargo, hay otro porcentaje pequeñito, muy pequeñito, pero que sigue sin acceder al tratamiento y, por ejemplo, os invito a que veáis dentro de unos minutos en sesión de póster orales la experiencia de Donosti, donde nos dicen que efectivamente son 10 pacientes, pero que son representativos de una población vulnerable, de una población que tiene dificultad para acceder al tratamiento, y ayer nos lo presentaba también Pablo Ryan, esta misma población de pacientes vulnerables. Estos sí que tienen una prevalencia todavía de un 20%, es decir, no es ese 3,7% de infección activa. Por tanto, existe esa población con la cual tendremos que trabajar, como decía Pablo ayer, con medidas muy originales o muy innovadoras. Bien, pero yo me quiero centrar en este 90%, que son el 90% de pacientes que fueron expuestos a hepatitis C y por algún motivo, fundamentalmente por el tratamiento antirretroviral que nos contaban esta mañana, pues estos pacientes ya no tienen infección por virus de hepatitis C. Bien, ¿qué esperábamos que en el seguimiento de estos pacientes? ¿Qué es lo que esperábamos encontrar? Pues esperábamos encontrar regresión de la fibrosis, regresión de la hipertensión portal, que disminuya la morbilidad hepática y que estos pacientes tengan ya a partir de ahora una historia natural libre de infección por virus de hepatitis C. Y es cierto, los datos nos dicen que es así. La fibrosis hepática, incluso en pacientes con F3, F4, disminuye progresivamente una vez que alcanza la respuesta viral sostenida. También hay datos de hipertensión portal, tanto en VIH negativos como en VIH positivo. Tenemos datos sobre morbimortalidad de causa hepática y no hepática, y todos los pacientes, tanto VIH negativos como VIH positivos, se benefician de esto. Tenemos datos de incidencia de hepatocarcinoma en negativos y en positivos, y la incidencia de hepatocarcinoma ha disminuido, y tenemos datos también de otras cosas. Pero yo no quiero que nos fijemos en eso, quiero que nos fijemos en que estas líneas no se han aplanado a cero. Es decir, los pacientes con respuesta viral sostenida siguen teniendo problemas hepáticos, siguen teniendo casos de hepatocarcinoma, siguen necesitando trasplante hepático, tanto en los VIH positivos como negativos. Pues luego, algo nos tenemos que fijar en estos pacientes, aunque hayan alcanzado desde el punto de vista hepático. Y me diréis, bueno, claro, es que estos pacientes tienen otros problemas.
tienen alcohol, tienen otras cosas y tal, y puede ser eso. No, yo creo que fundamentalmente, nos lo decía también la doctora Fachulte esta mañana, fundamentalmente el secreto está en que hemos curado muchos pacientes, pero en la tasa de pacientes que hemos curado con enfermedad hepática avanzada, F4, es muy alta, uno de cada 4 pacientes, y si añadimos los F3, que también podríamos meterlos a todos globalmente, pues podríamos llegar a estar en un 40%. Por tanto, ¿por qué tras la cura de la hepatitis en pacientes VIH coinfectados tenemos que seguir manteniendo el foco clínico en el hígado? Pues por lo mismo que mantenemos el foco clínico en el paciente. El hígado no deja de ser un órgano más con su importancia, porque tenemos que mejorar la supervivencia de los pacientes y porque tenemos que mejorar su calidad de vida, es decir, el tiempo en el que estén libres de complicaciones. Y esto lo tenemos que hacer siguiendo la hoja de ruta de los pacientes con enfermedad hepática avanzada, y aquí quiero que os fijéis en la parte de la izquierda. ¿Por qué la parte de la izquierda? Porque la parte de la izquierda es competencia de los clínicos que llevamos los pacientes. Esta parte es algo que podemos hacer absolutamente nosotros. Podemos estadificar la enfermedad, podemos implementar o aconsejar a los pacientes sobre medidas generales tan sencillas como pueden ser las vacunaciones, y podemos evaluar en estos pacientes, los que tengan enfermedad hepática avanzada, la hipertensión portal, la evaluación de varices, la encefalopatía mínima, el cribado hepatocarcinoma. Todo esto lo podemos hacer desde la clínica sin necesidad de acudir a otras estructuras sanitarias. Incluso podemos incluir ya datos, o sea, podemos implementar en ellos datos de medidas preventivas terapéuticas en estos pacientes. Luego estaría la parte de la derecha, que son ya los pacientes con complicaciones, en las cuales algunos casos sí que podremos hacerlo desde la misma unidad en la que llevamos el paciente VIH, y en otros casos pues lo haremos en colaboración con nuestros compañeros de hepatología. Esta es una diapositiva muy parecida, y también parecido es esto. En los pacientes con cirrosis compensada tendremos que valorar la hipertensión portal, y dentro de la hipertensión portal, clínicamente si efectiva o no, podemos prevenir el paso del paciente de unos estadios a otros con medidas preventivas, con medidas etiológicas, en su momento probablemente con medidas terapéuticas antifibróticas y también con estilo de vida. Y como veis, todo esto no se os escapa, que lo podemos hacer cada uno de nosotros en la clínica. Quiero introducir aquí el concepto de enfermedad, porque hemos hablado de cirrosis, de enfermedad hepática crónica avanzada, del Consenso Paveno de 2015, que define el espectro de fibrosis avanzada y cirrosis no complicadas. Estos serían pacientes de cirrosis asintomáticos que tienen estas características y que son muchos de los pacientes que hemos curado de hepatitis C. En estos pacientes el diagnóstico se puede sugerir como posible o como probable a través de una prueba tan sencilla como el FibroScan, y tienen recomendaciones específicas de lo que hay que evaluar en estos pacientes de hipertensión portal y la realización del despistaje del hepatocarcinoma. Por tanto, ¿qué preguntas tenemos que responder en estos pacientes? ¿Tienen una hipertensión clínicamente significativa? ¿Tiene el paciente varices esofágicas? Bien, esto lo podemos hacer directamente con métodos invasivos, la medición de presión portal o del gradiente de presión portal o la endoscopia digestiva. Pero tenemos hoy en día herramientas muy asequibles, no invasivas, que nos pueden adelantar o anticipar los resultados de las pruebas invasivas en bastantes pacientes. Esto lo tenemos, como podéis ver en este trabajo, hay una muy buena correlación entre lo que es el FibroScan y lo que es el gradiente de presión portal. Y además, los círculos negritos son aquellos pacientes que tenían varices clínicamente significativas. También, tanto como uno nos predice el otro, y esto a su vez predice el riesgo de tener varices clínicamente significativas, pues podemos establecer una correlación. Con el bazo incluso podría ser mejor, pero es menos asequible la prueba. Si a esto, que es este dato del FibroScan, le unimos otros datos también fáciles de adquirir en la clínica, como puede ser una ecografía o como puede ser el recuento de plaquetas, nos encontramos... A ver, no me pasa... Esto es lo que me temía. Bueno. A ver si soy capaz de pasar así. Bien, entonces podemos integrar todos estos datos que comento en la práctica clínica, y la pregunta que a mí me interesa no es tanto si se puede integrar en la práctica clínica, sino que si los clínicos que nos dedicamos a pacientes VIH con hepatitis C curada y hepatopatía crónica avanzada lo podemos hacer. Y mirad,
nuestros compañeros de hepatólogos aquí en España ya tienen ahora se ha ido una más, ya tienen su algoritmo, ya tienen su algoritmo donde integrando, el algoritmo que es para todos, lógicamente, que integrando los factores, si tengo el FibroScan, si no tengo el FibroScan, me puedo acomodar con las plaquetas y con la ecografía para decidir qué paciente no necesitaría un estudio más específico para descartar varices y qué paciente sí que podría, por tener la eco anormal o las plaquetas alteradas, sí que tendría que ser susceptible de hacer una endoscopia. Y si además discrimino previamente con el FibroScan, todavía puedo seleccionar mejor los pacientes que sí serían susceptibles de estudiar la presencia de varices y de tener, y en caso de que tuviera varices, poner tratamiento, e incluso en caso de que no lo tuvieran, también podríamos hacer algún tipo de intervención, porque este mismo grupo ya nos ha demostrado mediante un ensayo clínico que es posible hacer hoy en día también la profilaxis preprimaria, que consistiría en pacientes que no tienen todavía varices esofágicas clínicamente con riesgo de sangrado, podían ser susceptibles de un tratamiento preventivo para que no pasaran a un estadio de hipertensión portal más avanzado, en el cual ya podrían aparecer descompensaciones, como por ejemplo en este caso salía muy significativa la prevención de la ascitis. Cuando ya tenemos varices, tenemos también estudios muy claros que demuestran la eficacia tanto del empleo de betabloqueantes como del empleo de la ligadura de varices y que prácticamente son iguales en los metaanálisis en cuanto a efectividad. Por tanto, tenemos claramente la posibilidad de conseguir una propuesta, que podía ser esta perfectamente, para manejar toda la valoración de la hipertensión pulmonar, portal clínicamente significativa, con la valoración de varices cuando corresponda y utilizando ya luego los tratamientos que correspondan en función de los hallazgos. Por tanto, esto, como veis, es relativamente sencillo y seguro que todos estáis pensando que esto es asequible hacerlo, y algunos seguro que lo estáis haciendo en la clínica sin ningún tipo de problema. Otro problema que hay que vigilar en estos pacientes, la encefalopatía hepática mínima. Este es un tema que, como veis, es una definición de un nivel de conciencia normal, es decir, el paciente no nos va a demostrar claramente que está en encefalopatía, pero que ya puede ser susceptible de tener algunos síntomas de deterioro cognitivo. Y, oye, deterioro cognitivo precisamente es algo con lo que estamos nosotros barajando hoy en día muchas situaciones en la clínica de pacientes VIH. Por tanto, esto, como mínimo, nos va a plantear la posibilidad de abrir el espectro de diagnóstico de estos pacientes que hoy en día estamos viendo en la clínica con deterioro cognitivo. Bien, esta situación es una situación que solamente se pone en evidencia en situaciones altas, en cuanto hay una alta demanda, en cuanto a trabajos intelectuales, y se diagnostica relativamente fácil. Test psicométricos, también hay la prueba de neurofisiológicas, pero que son, ya digo, muy aplicables en la clínica. Tener esta encefalopatía mínima claramente es un dato de fragilidad. Los pacientes van a ser más frágiles, van a tener, por ejemplo, más caídas, van a tener peor calidad de vida. Es reversible la calidad de vida con tratamiento, como por ejemplo la implementación de lactulosa, y también es relativamente fácil tener una ruta a través de la cual manejar estas situaciones, sobre todo diagnóstico diferencial respecto a otras causas, también diagnosticar todas las causas que pueden ser provocadoras de esta situación y tratar específicamente, como hemos visto antes, o tratar a través de los desencadenantes o conjuntamente. El otro tema, el tema del cribado de hepatocarcinoma. Las guías son muy claras. Todo paciente F3 o F4, sea curado o no curado, debe de ser susceptible de hacer un cribado, y un cribado cada 6 meses, y lo dice así, taxativo, cada 6 meses. Esto no sale de la nada, sale de que los pacientes, en este caso aplicable a los pacientes con hepatitis C, tanto los pacientes F4 como aquellos F3, está claro que se pueden beneficiar de este cribado. Tenemos muy claro y estudios muy claros que nos dicen que cribar versus no cribar y esperar a que el paciente tenga síntomas influye, impacta, ya no en diagnosticar precozmente, impacta en la supervivencia de los pacientes, luego es algo que hay que hacer. ¿Cómo hacerlo? También existen varias pruebas, pero probablemente por ser asequible lo más fácil es hacer la ecografía, que tiene una alta sensibilidad y, por tanto, sobre todo tiene una
también alta especificidad y, por tanto, sería la prueba más conveniente para hacer el cribado hoy en día. ¿Cada cuánto tiempo hacerlo? También está bastante claro. Los ecografistas son bastante hábiles para diagnosticar evoluciones de tamaño que duplican el diámetro y que eso significa, además, más que duplicar, triplicar volumen. Bueno, pues eso se hace normalmente en el hepatocarcinoma entre 4 meses y 4 meses y medio, 6 meses y medio, depende de velocidad de crecimiento, y está más que demostrado que para diagnosticar precozmente todos aquellos estudios que utilizaban menos de 6 meses eran capaces de diagnosticar el hepatocarcinoma en las fases más precoces. Es más, está demostrado por estudios que comparan distintas estrategias que esto influye en la supervivencia, es decir, cribar 6 meses aumenta la supervivencia versus cribar en 12 meses, en 24 meses o en 36 meses la presencia de hepatocarcinoma. Y el corte probablemente lo tenemos aquí, este estudio que claramente nos dice que hay una diferencia significativa entre cribar con menos de 7 meses con más de 7 meses. Es decir, si no hacemos esto de cribar cada 6 meses en estos pacientes F3, F4, lo estamos haciendo mal. Y esto es importante porque lo que se trata es que nosotros diagnostiquemos aquí, en estos estadios, en los estadios 0 y estadios A, porque es donde todas las opciones terapéuticas están abiertas. En el momento que lleguemos al estadio B, C, ya se nos acaban todas las opciones terapéuticas y ya van a ser pocas las opciones terapéuticas de los pacientes. Por ejemplo, este es un dato del 2014, con lo cual yo espero que estemos mejor, pero estos son los datos del 2014, y por eso los he traído, en el cual ver los pacientes curados, que es lo que estamos hablando nosotros, de hepatitis C en fase de cirrosis, se les cribaba a menos del 50% dentro de los tiempos reales, se conseguía diagnósticos en estadios que eran adecuados en muy pocos pacientes, en 2, y que fueran susceptibles de cumplir criterios para trasplante hepático, también eran muy pocos. Por tanto, claramente esto, si seguimos en estas tasas, deberíamos de mejorarlo y es algo que lo podemos hacer desde la clínica de VIH. El estudio que tenemos en marcha ahora mismo, con más de 1.500 pacientes en seguimiento, nos va a decir un poco sobre cuál es la historia natural y donde todas estas medidas en F3 y en F4, si son iguales o las tendríamos que modificar dentro de los pacientes VIH. El otro aspecto es poner el foco epidemiológico en el hígado, porque lo que tenemos como objetivo es erradicar la infección en la población infectada por el VIH. Ya nos ha presentado también esta mañana, Chiara, nos ha presentado que dentro de los pacientes que tenemos con infección activa, un porcentaje nada desdeñable son reinfecciones. En el estudio Madrid-Core, que es un estudio que también está tratando pacientes con hepatitis C y tenemos retratamientos, estamos viendo cómo existe también un porcentaje, especialmente en varones con sexo con varones, con reinfecciones, con una tasa de reinfección del 6%, y que si os vais a cualquier otra serie, alemana, los holandeses, tal, prácticamente, americanas, prácticamente es lo mismo. Por tanto, una de las cosas que nos tenemos que llevar a casa, y que seguro que muchos ya lo estamos haciendo, es que en todos estos pacientes que hemos curado de hepatitis C, debemos anualmente, en estos que son de alto riesgo de reinfección, debemos hacer anualmente, o antes si estuviera indicado por clínica o por riesgo, hacer determinación de reinfección mediante la determinación de RNA, en este caso, que es lo que sería realmente útil. Este contexto de reinfección de hepatitis C en pacientes curados está dentro de un contexto mucho más amplio, que es el contexto de las infecciones agudas de hepatitis C dentro de hombres que tienen sexo con hombre, y que está claramente demostrado que es una epidemia dentro de la situación actual en la que vivimos de intentar controlar la hepatitis C. Y por eso, tanto para la reinfección como para las infecciones agudas, una de las cosas que las guías nos están diciendo es que deben de ser considerada una población diana específica para eliminar esta infección, y para ello la mejor manera es el tratamiento como prevención. Tratamiento como prevención que no tampoco sale de otros escenarios, sino sale de lo que ya se ha estudiado en estas poblaciones, y concretamente pues os traigo aquí, por ejemplo, la experiencia en Holanda, donde tratando todos los casos diagnosticados en un momento determinado disminuyen la prevalencia o la incidencia de hepatitis aguda un 50% en el plazo prácticamente de un año. Por tanto, esto funciona claramente.
¿Cómo tenemos que tratar o cuándo tenemos que tratar? Bueno, pues podemos tratar, según las guías, por ejemplo, pues podemos tratar a estos pacientes, si seguimos, por ejemplo, los datos del estudio PROG, algunos opinan que pues, se puede esperar 4 semanas y en función de la caída del logaritmo o no, que nos va a hablar de un posible aclaramiento espontáneo, pues iniciaríamos el tratamiento antes o iniciaremos el tratamiento más tarde en los pacientes en que no terminaran de aclarar. O también es tratar, como estamos buscando también en otras epidemias o en otros temas como el VIH, tratar de forma inmediata. Bueno, el tratamiento está muy bien definido en las guías, son tratamientos muy eficaces y son las pautas habituales. Y lo último que quería comentar es que algunos de estos pacientes van a tener una persistencia de alteraciones de la función hepática o que van a presentar a lo largo de esta evolución aumento de las transaminasas. Bien, en cuanto a la persistencia de alteraciones de las transaminasas, de elevación de transaminasas, hay que tener en cuenta que en este estudio que hicimos con pacientes que se habían curado de hepatitis C, la cirrosis es por sí mismo ya un factor para tenerlo aumentado. Y, por otro lado, también, si buscamos causas de elevación de las transaminasas en pacientes VIH y en pacientes que se han curado de hepatitis C dentro del colectivo VIH, encontramos que hay varias causas, que no todo tiene que tener que ver con el hecho de que los pacientes tengan una cirrosis hepática y que, por tanto, por eso mantengan las transaminasas elevadas, sino que tiene también mucho que ver con que los pacientes puedan tener otras patologías, como puede ser la estatosis hepática o la estatopatitis hepática, el alcohol o el uso de drogas. Y aquí en el uso de drogas me refiero a los fármacos, pero también me refiero al uso de otras sustancias que pueden utilizar estos pacientes, que por este perfil que hemos comentado, también son pacientes que usan, por ejemplo, Chemsés, o también, y yo es mi experiencia clínica, y en eso hago mucho énfasis en la pregunta de estos pacientes con transaminasas elevadas, sean hepatitis C curados o no sean hepatitis C curado, en el tema de los productos que se están tomando en los gimnasios, todos estos pacientes que son muy vigorésicos y que una de las cosas que hacen es consumir muchas sustancias que pueden elevar de una manera crónica o persistente las transaminasas y en las que hay que hacer énfasis en estos pacientes. Otra cuestión es que también nos lo presentaba ayer la doctora Pérez Latorre, es que algunos de estos pacientes además van a estar coinfectados por el virus B. De nuestros pacientes VIH coinfectados por virus B en el corte transversal que hicimos, que es un 3,2% actualmente, ella ya nos contaba que hasta un 40% también han estado expuestos al virus de hepatitis C y muchos de estos pacientes son pacientes, unos espontáneamente, otros con tratamiento curado, es decir, forman parte de este grupo de pacientes que hemos visto que tenemos que prestarle atención. Por tanto, si no son virus B, habrá que hacer cosas para que no lo sean, entre otras cosas vacunarle y también el tratamiento antirretroviral puede protegerlo, y si son virus B, pues habrá que tenerlo en cuenta a la hora de analizar esto, y especialmente si además son, como nos contaba ella, un cuarto de ellos pueden ser además también virus delta. Y la otra cosa es la elevación de las transaminasas de forma aguda. Yo tengo un paciente que le hemos curado la hepatitis C, pero que aparece una elevación de las transaminasas de forma aguda. Lo inmediato es pensar, ya lo hemos dicho, la reinfección de la hepatitis C. Bueno, pero no es todo la reinfección de la hepatitis C. ¿Por qué? Porque estos pacientes también, en estos pacientes se puede dar, en la epidemiología podemos tener hepatitis A, luego comentaremos también hepatitis A, y podemos tener la hepatitis A, y la hepatitis A lleva actualmente en nuestros pacientes un perfil epidemiológico muy parecido al que está teniendo la hepatitis C en los casos de las reinfecciones, en el colectivo, sobre todo de varones que tienen sexo con varones, y lleva probablemente una vía muy parecida. Por tanto, la hepatitis A tenemos dos cosas que hacer. Si no los habíamos vacunado, por favor, vacunarlos a todos ya antes de que ocurran cosas, y si ya de alguna manera el paciente presenta una elevación aguda de las transaminasas, pues investigarlo como una etiología. La hepatitis C es otra de las infecciones que probablemente tendremos que tener en cuenta, porque es además una causa muy frecuente de hepatitis aguda en la actualidad. Y aprovecho para comentaros que Antonio Rivero me ha permitido presentar preliminarmente algunos datos sobre el estudio de prevalencia que se va a presentar en el CROI en el 2020,
y donde veis que los pacientes VIH ya han sido expuestos con mucha frecuencia. No hay tanto el tema de la infección crónica, pero sí han tenido ya una prevalencia de exposición en un 12% de los pacientes VIH estudiados en la CORIF, y cuando hacemos un estudio longitudinal se ve que puede haber incidencias de hasta un 5% en los pacientes VIH, con lo cual esto habrá que tenerlo en cuenta, ¿de acuerdo? Si alguien va a consultar la presentación que estoy haciendo, no encontrará la anterior diapositiva, encontrará esta, porque lógicamente la anterior diapositiva solamente ha servido, y espero que nadie la haya grabado. Antonio Rivero la ha cedido, pero solamente con estos fines, y no se puede difundir los datos. Por cierto, este es un estudio también GESIDA, aunque no lo ponga por ningún lado. Y digo que es un estudio GESIDA porque quiero aquí resaltar una cosa interesante. Antonio Rivero ha hecho este estudio gracias a que ha utilizado para todo la determinación de estas muestras, y él no me ha autorizado a decirlo esto públicamente, pero yo lo quiero decir, ha utilizado el premio GESIDA que se le concedió como investigador joven en su momento. Conclusiones de la presentación. Bueno, pues son fundamentalmente, yo creo que se deduce de todo lo que he dicho. Muchos pacientes coinfectados tendrán una enfermedad hepática crónica avanzada compensada en el momento de la curación de la hepatitis C. Estos pacientes requieren un seguimiento donde se evalúe de acuerdo a consensos establecidos: hipertensión portal, varices, encefalopatía hepática mínima y cribado de hepatocarcinoma, y todo eso lo podemos hacer, incluido la profilaxis primaria de estas complicaciones, puede y debe ser llevado a cabo por los clínicos que manejan la infección por el VIH. Y creo que esto es mi conclusión más importante de esta revisión que he hecho. En el otro aspecto, algunos pacientes curados presentan alto riesgo de reinfección y de ser fuente de infección para hepatitis C para otros pacientes, y en estos casos es importante la vigilancia de la reinfección, al menos anual, y con determinación de reinfección, y en los casos con reinfección hacer un tratamiento precoz que sirve para curar al paciente, pero también sirve como prevención. Otras causas de hepatopatía crónica aguda no relacionada ya con el virus C que hemos curado también se tendrán en cuenta en el diagnóstico diferencial de los eventos que puedan tener estos pacientes. Por último, quería agradecer a todas estas personas, porque esta presentación no es mía, es de todas estas personas. Me han cedido un montón de información, y quiero Juan, Berenguer, Chiara, Leire, que ya las he nombrado, Rafa Bañares, Antonio, Marisa, Luz, Carmen, Antonio Rivero, que le he nombrado específicamente, Lourdes Ángela, y comunicaros que existe, de todas estas personas que han preparado presentaciones extraordinarias, existe en la plataforma del Campus EI, existe un curso formativo de FELU, hígado y VIH que se reeditará a partir del 15 de enero del 2020, que estáis invitados cualquiera a participar, y aprenderéis muchísimo más, porque lo que os he contado yo es lo que ellos me han contado a mí, pero lo han contado muchísimo mejor. Gracias a todos. Felicidades por esta maravillosa revisión. Dos preguntas, una más conceptual y la otra de hepatocarcinoma. La conceptual es, más allá de la curación del virus C, la progresión que has mostrado que existe, ¿no?, pequeña en comparación, ¿es la misma en las cohortes que se han curado con antivirales de acción directa que aquellas históricas que se curaban con interferón pegilado y radiovirina? Luego, porque por el efecto antifibrótico del interferón, etcétera, ¿hay datos? Vale. ¿Esa es la primera? Sí, la cuestión es, lo que he presentado, por la prisa no lo he dicho, las dos cortes que he presentado, la de monoinfectado y la corte de Nicolás, eran los datos de antivirales directos, de pacientes curados con antivirales directos. En las dos se ha observado que la tasa de aparición de nuevos hepatocarcinomas está disminuida y es inferior incluso a la que cuando curábamos, lo que curábamos con los tratamientos con interferón. Claro, como el problema del interferón, por un lado, podía tener un factor inmunador o de algún otro tipo, pero por otro lado tenía el problema de que curaba menos, con lo cual los pacientes también, por el hecho de la no curación, también tenían una tasa de progresión a hepatocarcinoma. No parece que esa señal que parecía haber al principio de que los curados con antivirales directos iban a tener una mayor predisposición a tener tumores, sobre todo en la primera fase inmediatamente curado, eso parece que no se está confirmando en la realidad. La segunda es con respecto al hepatocarcinoma. Ahora en las listas de espera de trasplante es que ya ha desaparecido la descompensación del hepático por el virus C. ¿No? Es un goteo constante de hepatocarcinoma. Mi pregunta es, por algunos datos de la cohorte andaluza,
En los pacientes cirróticos curados, cada 6 meses el cribado con ecografía abdominal es suficiente. ¿Te quedas tranquilo con esos 6 meses o habría que hacerlo con más frecuencia? No te sé responder muy bien a esa pregunta. De todas maneras, tengo aquí a Antonio Olveira, que es mi hepatólogo de cabecera, y que yo siempre que hablo de esto me lo llevo al lado para que también él ayude a responder alguna de estas cosas. Yo creo que lo de 6 meses es bastante... Pudiera ser que algún paciente en alguna situación de mayor descompensación hepática y que no fuera, por ejemplo, esto, la cirrosis compensada, la que manejamos nosotros, cirrosis compensada de F3, pudiera ser que fuera necesario aproximar, por mayor riesgo, las exploraciones. Antonio, te invito a contestar si tú tienes mayor experiencia. Es un experto en hepatocarcinoma. El hacer las ecografías con más frecuencia, debido a la historia natural del tumor, como ha puesto ahí Juan, por muchas ecografías que le hagas al paciente, no vas a poder detectar lo que no viste en la primera ecografía basal. Entonces, lo único que consigues es aumentar los costes haciendo ecografías más cercanas. Es mejor ceñirse a cada 6 meses y no cada 8 o cada 10, que ese es el error principal, que no hacerla cada 3 o cada 4, que, como digo, no vas a tener un beneficio clínico, pero vas a aumentar los costes. Juan, en el mismo sentido, tú enseñabas bien que en las recomendaciones europeas, por lo menos, y en algunas de las americanas, se recomienda el mismo screening de hepatocarcinoma en el F3. ¿Estás convencido de que esto es así, que tenemos que hacerlo proactivamente? No, hay una diapositiva que puse que pone que las recomendaciones son las mismas, pero que no está demostrada la eficacia. Por eso estaba abajo esas dos diapositivas donde ponía hepatitis CF4 y hepatitis CF3. No entré en el detalle de la diapositiva por cuestión de tiempo. Entonces, no estoy convencido. Por eso hacemos, entre otras cosas, el estudio Marathon, para ver si nos convencemos de que esto tiene que ser así. En pacientes no VIH, el doctor Olveira lidera un grupo en Madrid que está recogiendo datos de los pacientes F3 con incidencia de hepatocarcinoma tras la curación. Y de momento los cortes que han ido haciendo parece que hay escasísimos hepatocarcinomas. Pero igual en un corto plazo esta recomendación, al menos en pacientes no infectados por VIH, puede cambiar. Nos vamos a ir de tiempo. Enhorabuena, Juan, por la revisión. Una pregunta te quería hacer. Vemos muchos pacientes que han tenido fibroscanes no muy avanzados. ¿Me oyes o no me oyes? ¿Me oyes? Sí, ahora sí. Calcula entre 12 y 18 que después del tratamiento regresan, en teoría regresan, y tienes lecturas de 7 o de 8 kilopascales, ¿no? Estos pacientes, la actitud es exactamente la misma, asumes que han sido siempre cirróticos, que ya son cirróticos para toda la vida y sigues con esto de cada 6 meses, o esto es una cosa que aún tenemos que ver qué es y en qué acaba. A ver, con el tema de paciente cirrótico, por ejemplo, que el que ha cumplido criterio de cirrosis, las guías son muy claras. Si lo has cumplido una vez, ya te quedas de momento, mientras no tengas datos de que la disminución o la mejoría o la regresión de esa fibrosis claramente impacta sobre la hepatocarcinogénesis, pues entonces te dicen que tienes que mantenerlo. Claro, con el de que tienes, como tú pones, que es en el caso del F3, si tenemos ya dudas de si lo tendremos que hacer en prospectivo, si dices si encima el F3 ha mejorado, que es más fácil que mejore, pues la verdad es que eso no tiene hoy en día respuesta categórica sobre qué hacer. Probablemente, igual que hacemos con el tema de la hipertensión portal clínicamente significativa, si yo tengo una regresión importante y no tengo ningún otro dato de hipertensión portal, por ejemplo, que la ecografía me dice que es normal, que las plaquetas son normales y tal, probablemente ese paciente lo pudiera aplicar un comportamiento distinto al resto de pacientes, ¿no? Pero la respuesta categórica no existe. Ya está. Gracias, Juan.